Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo el esfuerzo de acercaros, porque creo que así podremos interactuar mejor y podréis ver mejor la pantalla, porque hay incluso una imagen que es importante. Tenemos... qué bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Esto? ¿Así? Me da miedo. Bien, se oye... perfecto. Muy bien. Bueno, sí, decía porque hay alguna imagen que irá bien que se pueda ver de más cerca. Bien. Esta mañana empezábamos hablando del crecimiento, a las 9:30 cuando tuvimos la reflexión primera. Y bueno, realmente hay verbos. ¿Esto que es para dibujar? ¿Es esto el...? ¿No? Bueno, no, con el dedo. Está bien, está bien. ¿Así que va? ¿Sí? Vale, estupendo. Desde luego tenéis aquí una pizarra que esto es una maravilla. Yo decía antes que si me cupiera en el bolsillo me la llevaba. Bueno, entonces iba a comentar que hay verbos que son realmente bonitos. A mí me gusta hasta decirlos. Por ejemplo, aprender, ayudar, amar, ¿verdad? Son verbos que están llenos de significado. Pues uno de esos verbos bonitos es crecer. Dios nos llama a crecer. Y nos llama a crecer sobre todo interiormente, ¿verdad? Interiormente. Yo recuerdo una experiencia con un pastor, el pastor Luis Bueno, un pastor al que llegué a tenerle mucho cariño. Y era un pastor que me imagino que nadie lo habrá conocido aquí, porque era ya muy mayor, murió hace unos años. Y era una persona que quizás no haya habido en España nadie que haya promovido tantas vocaciones al pastorado como el pastor Luis Bueno. Incluso en el libro de la historia de la Iglesia en España, pues hay unas cuantas páginas dedicadas a esta persona que era realmente una persona muy consagrada. Y este hombre de joven, era un coloso físico, o sea, era una persona, con una fortaleza tremenda. Es muy conocido cómo él evangelizaba en una colina en Madrid, en las montañas de alrededor. Una colina que le llamaban la colina de los locos. Y era una colina a la que iban jóvenes y no tenían pesas y cosas así, sino que hacían gimnasia, en fin, hacían deporte con piedras. Y entonces le pusieron la colina de los locos porque iban ahí unos cuantos ahí con piedras a levantar y hacer cosas. Y él tenía una constitución tremenda. Cuando yo lo tenía como miembro de iglesia, siendo pastor, en mis primeros años de pastorado, él era ya muy mayor, y bueno, él me contaba cómo se entrenaba en natación con los atletas, con los nadadores que iban a las Olimpiadas. Y se hacía 7 o 8 kilómetros nadando con ellos. O sea, era un coloso físico. Digo esto porque cuando ya era muy mayor empezó a deteriorarse físicamente de una forma muy manifiesta. Y entonces llegó un momento en que su columna vertebral se fue doblando y se fue quedando pequeñito, al punto de que no podía casi hablar. Y él tenía, cuando yo lo conocí al principio, cuando yo conocí a Mari en Guinardó, ¿verdad? Venía él alguna vez a predicar y parecía un profeta del Antiguo Testamento, grande, una barba así, y una voz que parecía que penetraba, salía de una caverna, aquello era tremendo. Bueno, pues este hombre al final no podía casi hablar. Y una de las veces, según llego a su casa a visitarle, pues me llama, solo podía hablar así. Y yo me acerco a él y le pongo el oído al lado de sus labios, porque era así como podíamos comunicarnos. Y entonces me dice, mi texto bíblico favorito. Así me hablaba. Dígame, pastor, dígame, ¿cuál es su texto? Aún mi hombre exterior va decayendo, el interior crece de ti. Fijaos ese texto, yo lo tengo en mi Biblia, que es 1 Corintios 4. Lo tengo en mi Biblia pues remarcado con el recuerdo tan extraordinario de esto. Crecer, crecimiento, crecer. Él se estaba deteriorando físicamente, estaba ya muy mal físicamente, pero interiormente siempre podemos. Ese verbo tan fantástico. Bueno, pues esta mañana estábamos diciendo que íbamos a hablar del interior. Comentábamos por la mañana que no sé, todos no estaríamos en ese momento, pero hablábamos de la fórmula del peso específico. La fórmula del peso específico, no, tengo que darle aquí, ahí, no, a ver, ¿lo hago mal yo o...? Ahí está. Peso específico es igual a peso
partido por volumen. Y poníamos el ejemplo de que si colocábamos aquí un globo tiene mucho volumen, pero muy poco peso, ¿no? Muy poquito peso, mucho volumen. Entonces sale peso específico 0,000, así. Mientras que comentábamos que un meteorito, que tiene muy comprimidas las moléculas, tú lo pones aquí y tiene mucho peso y poco volumen. Entonces te saca un peso específico elevado. Y ese es el tipo de crecimiento que Dios quiere para nosotros. Crecimiento en el interior. Ahora, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues muy bien, pues vamos a hablar de nuestro interior, de algunas cosas que creo que nos van a ser positivas. A ver, ¿por qué no va? Ah, no, pero aquí sí que me va. ¿Cómo? ¿Que me tengo...? Por esto. Vale, gracias. Todavía no estoy hecho a esta tecnología. Bueno, lo interior y lo exterior, ¿vale? Lo exterior, ¿qué es lo exterior? Bueno, lo exterior, pues el aspecto y forma del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La ropa, el peinado, quien lo tenga, el peinado, los adornos, maquillaje, ¿no? Todo eso tiene que ver con el exterior, ¿no? Los tatuajes, hoy en día es una locura esto de los tatuajes, ¿eh? Tremendo cómo está el mundo con el tema de los tatuajes. Eso es una barbaridad, incluso para la salud. Ya no es la incongruencia de que un día... ¿Sabéis qué porcentaje hay de personas que se lamentan de hacerse algún tatuaje? No digo de todos, pero de algún tatuaje que se lamentan de haber hecho y que ya piensan en quitárselo pues con láser y todo esto. Más del 95%. Es una barbaridad, porque una persona, si se pone una camiseta en su adolescencia que le gusta mucho, pero luego tiene 30 años y no le gusta, pues no se la pone. Pero un tatuaje, ponerlo ahí, con todos los metales pesados y todo. Muy bien. Tatuajes, cirugía estética, etcétera, ¿no? Y también las palabras, los gestos, los actos también son algo externo, ¿no? Lo que decimos, lo que hacemos, los gestos, las posturas que tenemos. Bueno, eso sería lo exterior. ¿Qué es lo que constituye nuestro interior? Bueno, podríamos decir que el hígado, el corazón, los riñones, etcétera, pero no vamos a hablar ahora de ese tema, porque estamos hablando de salud mental, por más que eso también es importantísimo, evidentemente, ¿no? Nosotros vamos a hablar de nuestro interior desde una perspectiva psicológica y espiritual. Bien, y entonces, aquí, recordáis que comentábamos un poquito cuando Valentín me preguntaba sobre qué íbamos a hablar, ¿no? Y yo he hecho referencia a los sentidos. Entonces, tenemos unos sentidos externos, que son los 5, los que conocemos bien, oído, vista, tacto, etc. Y luego tenemos 2 sentidos que tienen que ver con nuestra parte física. Hay 2 sentidos. Uno es la propiocepción, que es si nosotros nos ponemos una postura determinada en el espacio y cerramos los ojos, sabemos en qué postura estamos, ¿no? Pues eso es por el sentido de la propiocepción. Es un sentido que analiza nuestro cuerpo hacia adentro. Y luego la interocepción, que es cuando nos duele la barriga o tenemos algún problema, pues nosotros lo notamos por ese sentido también. Bueno, pero luego tenemos un sentido, podríamos decir, que es de tipo psicológico o espiritual en muchos casos, que es la autorreflexión, que es la comunicación con los componentes del esquema del psiquismo, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, yo puedo mirar hacia adentro a través de la reflexión. Por ejemplo, Saulo de Tarso, cuando iba camino de Damasco y Dios le tira al suelo, ¿verdad? Y le ciega con aquel gran resplandor, y es tenido que ser llevado prácticamente de la mano, ¿no? para ir a aquel lugar donde estaría ¿cuántos días? 3 días, en silencio, sin ver, sin comer, solo mirando, sin beber inclusive, solo mirando hacia su interior. Y la hermana White nos menciona cómo fueron momentos muy duros para Saulo de Tarso, porque le venían a la mente las imágenes de todas aquellas gentes que había arrastrado, aquella gente que le suplicaba misericordia y que él había votado que se mataran. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de mirar hacia adentro, y para Saulo de Tarso, desde luego, aquello fue terrible, pero fue el inicio de un caminar extraordinario. Por cierto, que Saulo de Tarso es un ejemplo maravilloso de cómo tenemos que reflexionar hacia adentro, porque Saulo de Tarso podía haber quedado paralizado para el resto de su vida. Podía convertirse, pero quedarse en la esquina allí de una sinagoga, allí avergonzado para toda su vida. ¿Cierto? Sí.
con todos los errores que había cometido, ¿no? Pero él, en esa reflexión, reflexionó también sobre el amor de Dios, sobre el perdón de Dios y sobre cómo Dios quería utilizarle como herramienta. Porque a veces podemos reflexionar, pero de una forma poco saludable. Podemos caer en culpabilidades, en fin, diferentes cosas. Bien, fijémonos qué cita tan, me parece extraordinaria. A mí Carl Jung me gusta mucho, es un clásico de la psicología. Dice, su visión se aclarará solamente cuando usted pueda mirar en su propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y el problema es que hoy en día hay tantos estímulos externos, ¿verdad?, que estamos continuamente impactados por estímulos auditivos, visuales, de movimiento, que muchas veces, pues, nos cuesta volver los ojos hacia adentro y mirarnos para adentro. Bien, en la palabra de Dios nos encontramos con algunos textos, he escogido estos 3, pero hay más, donde se habla del hombre interior. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es el texto que hemos dicho antes, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en Efesios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, dice Pablo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su... O sea que en la palabra de Dios le va a dar una relevancia, una trascendencia muy importante, como es lógico, al hombre exterior. Si eso era importante entonces, cuando Pablo lo dijo, pues ahora que estamos en el culto a lo externo, ¿verdad?, pues aún es más importante que seamos conscientes de esto. Bien, aquí tenemos un coche y me gustó mucho esta imagen cuando la encontré hace ya mucho tiempo, porque se ve la interioridad. Normalmente no vemos esto, evidentemente. Solo vemos lo que es la carrocería, color, la forma, etc. Pero aquí vemos la interioridad, que es lo que realmente hace que el coche pueda funcionar y ser operativo para aquello que necesitamos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la interioridad no ahora de un coche, sino de nosotros, pues nos podemos encontrar con esto. Esto es lo que se llamaría el esquema del psiquismo. Esto no sale en ninguna resonancia magnética, en ninguna tomografía, no sale nada de eso, porque no es algo objetivable, no es una imagen, pero esa es la realidad de lo que se procesa dentro de nosotros, de todos nosotros. Aquí vemos, pues por ejemplo, un guitarrista que debe ser de rock o algo así, está tocando la guitarra y chin, 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 chin. Eso es un estímulo y eso es captado en este caso por el oído, aunque veríamos también esa imagen, ¿no? Según nosotros vemos esa imagen, pues entonces tenemos sensaciones, que la sensación no tiene interpretación, simplemente recoge la información, y luego ya pasamos al pensamiento. Nosotros vemos una figura de rock y seguro que la vemos muy distinta, de forma muy diferente a lo que vería, por ejemplo, a alguien que le guste el rock, ¿no?, que considera que el rock es el sumo, ¿no?, musical. Para nosotros no sería eso. Tendríamos un procesamiento de la información muy diferente a lo que tendría otra persona. Aquí intervendría la memoria, porque la memoria hace que nosotros interpretemos de una manera determinada, y tendríamos aquí la espiritualidad, que influye sobre la memoria, sobre el pensamiento y también sobre las emociones. Aquí tendríamos emociones y sentimientos que son el resultado de lo que pensamos. De hecho, está muy estudiado esto, que prácticamente más del 95, 96, incluso 97% de las emociones que nosotros experimentamos tienen una base en lo que estamos pensando. Lo que nosotros pensamos deriva en emoción. Es verdad que podemos sentir emociones cuando vemos una puesta de sol, por ejemplo, cuando escuchamos una pieza musical que nos gusta, ¿verdad? Es algo que te puede producir unas emociones. Pero el mayor número de las emociones que experimentamos se basan en el pensamiento. Luego tenemos las actitudes, las motivaciones, las conductas, los hábitos, los rasgos, carácter y personalidad. Esto es como funcionamos todos. En alguna imagen, no sé si en la próxima lo tengo, sí, aquí la tengo. ¿Veis aquí un tornillo? Ese tornillo representa que a medida que nosotros vamos colocando estímulos ahí y vamos funcionando así, que sobre todo es en esta dirección que funcionamos, ¿qué pasa con un tornillo cuando le damos vuelta? Se va apretando, ¿verdad? Eso es lo que ocurre también a nivel de la personalidad.
la persona que pone ciertas revistas, ciertos materiales, ciertas series, lo que sea. Todo eso va produciendo unos efectos. La persona que coloca, por ejemplo, la palabra de Dios, evidentemente no va a ser el mismo efecto que la persona que pone revistas vanas o cosas que son incluso a veces pecaminosas. Va a producir pues, un efecto muy diferente y finalmente generará una personalidad distinta. Bien, me detengo un momentito. Si hay alguna consulta, pregunta, lo que sea, no tengáis reparo en levantar la mano, ¿de acuerdo? ¿Vale? O yo, ¿sí? ¿De dónde viene el pensamiento? Vaya preguntita para ser la primera, ¿no? Bueno, el pensamiento viene de la corteza cerebral. Nosotros tenemos en el cerebro 3 partes fundamentalmente, aunque es mucho más complejo, pero hay un cerebro que es el cerebro reptiliano, que es el que nos mantiene vivos, el cerebro límbico con el que sentimos emociones, afectos, y luego tenemos lo que es la corteza cerebral, que es donde se gestiona el pensamiento, la corteza cerebral. Nosotros no pensamos, por ejemplo, con el tronco del encéfalo, pensamos con la corteza cerebral. Y bueno, esta clasificación, por cierto, a mí no me gusta mucho, porque es de tipo evolucionista. Sí, porque esta clasificación de cerebro límbico, o sea, reptiliano, límbico y cortical, es de tipo evolucionista, porque ellos piensan que primero se formó el cerebro reptiliano, que luego apareció el cerebro límbico y que luego vino ya la corteza cerebral. Pero si no utilizamos entonces tenemos que hablar de términos mucho más raros, metencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo, prosencéfalo, en fin, es mucho más liado. Y de esta forma es más claro. Un autor, MacLean, es el que determinó esa clasificación y es bastante operativa. Bueno, entonces el pensamiento surgiría a nivel anatómico de la corteza cerebral, pero el pensamiento viene de ahí. Imaginad que, bueno, esto fue un experimento incluso que se hizo en la universidad de aquí de Valencia. En la Universidad de Psicología se hizo un experimento con diferentes alumnos y tal, porque los alumnos de psicología son, digamos, el segundo elemento más experimentado, junto con las ratitas. Y entonces, bueno, se colocaban a diferentes personas en un marco, voluntarios, donde se intentaba neutralizar cada uno de los sentidos externos, a oscuras, en un medio, o sea, bueno, sería un poco complejo de explicarlo esto, pero un medio donde no hubiese estímulos al máximo, o sea, neutralizando al máximo la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Claro, no comían, no podían oler nada, a oscuras, o sea, no había sonido. El más complicado era el tacto, y aún así con las temperaturas y tal lo conseguían. Los voluntarios que se ofrecían y lo hacían pues pensando que sería un momento de relajación máxima, ¿no? Desactivar los sentidos y estar ahí súper relajados. Bueno, se encontraron con que cuando pasaba un cierto tiempo había desvaríos, porque el cerebro necesita estímulos que activen el pensamiento. Y eso que tenemos la memoria, ¿no? Porque aunque no tengamos estímulos podemos acordarnos de cosas, pues aún así había problemas. El pensamiento se construye fisiológicamente y anatómicamente a partir de la corteza cerebral, pero se alimenta de los estímulos. Por eso es tan importante que nosotros manejemos adecuadamente los estímulos. ¿Qué estímulos ponemos delante de nosotros? ¿Verdad? La hermana White y la propia palabra de Dios pues nos habla de la importancia de lo que colocamos delante de nuestros ojos, al alcance de nuestros oídos, etc. ¿Vale? ¿Que el cerebro no puede pensar por sí solo? Sí, pero el pensamiento es la actividad mental que es fruto de una parte somática, que es el cerebro. O sea, el cerebro es el soma, pero el pensamiento es el resultado, es la función. Eso es posible para el cerebro, evidentemente. De hecho, el problema es no pensar. Si yo os digo ahora que estéis 10 segundos, 15 segundos sin pensar, ¿quién es capaz? Si no se está entrenado, yo hice hace unos años entrenamiento para esto y conseguía estar 15, 20 segundos sin pensar. Pero es complicado, ¿eh? O sea, el cerebro continuamente está pensando. Y cuando estamos acostados, ¿qué? Durmiendo, quiero decir. ¿Pensamos o no pensamos? Sí, sí, estamos pensando, o sea, pensamos. Incluso el otro día le estaba comentando a mi esposa, digo, he tenido una pesadilla y digo, pero me ha sorprendido una cosa, porque me ha pasado de una forma que no me había ocurrido nunca. Y es que estaba preocupadísimo, bueno, hago un pequeño paréntesis,
en el sueño resulta que teníamos un bebé. Nuestros hijos tienen 44 años. Pues teníamos un bebé y resulta que lo había perdido el bebé. Y entonces yo tenía una angustia buscando el bebé por todas partes. Y entonces yo razonaba en mi mente, decía, bueno, qué terrible, ¿esto no será un sueño? ¿No será un sueño? Yo pensaba, no será un sueño, porque otras veces me ha pasado y luego era un sueño. Pero no, yo lo vivía real. Y digo, no puede ser, esto no es un sueño, esto es verdad. Hasta que me desperté. Quiero decir que nuestro cerebro piensa y no puede casi dejar de pensar, ¿eh? Es una función, igual que la espiritualidad no es materia, pero es el resultado de la actividad pensante con la cual Dios nos ha creado. O sea, que nos ha creado con un cerebro capaz de trascender a la materia, ¿vale? Bueno, bien, entonces esto es lo que somos cada uno de nosotros, y a medida que vamos poniendo estímulos pues se va construyendo todo esto. Entonces aquí hay un esquema que es el mismo, pero este esquema es más complejo, y aún hay otro que no pondré ahora, que es un poquito más complejito, pero veis aquí, nosotros tenemos delante de nosotros estímulos que son, antes solo poníamos estímulos, pero ahora vamos a mencionar una cosa. Hay estímulos voluntarios y hay estímulos involuntarios, ¿cierto? O sea, yo escojo poner la Biblia delante de mis ojos y leerla, pero yo voy por la calle y me encuentro con un cartel, me encuentro con cosas que yo no he escogido. O estoy viendo la televisión y me ponen un anuncio, o leo el periódico y cada vez te bombardean más con informaciones o cosas que no son las que tú querrías. Entonces, ¿cuáles son los que tienen una mayor influencia en la salud de nuestra mente? ¿Los voluntarios o los involuntarios? ¿Los involuntarios? ¿Cómo? Ah, esto sí, pero ahí funciona. No, en las pantallas no. No, gracias. Sí, en las pantallas es un pequeño fallito que no puedes señalar. Pero bueno, como estamos así a mano, pero gracias, muchas gracias. Bueno, pues el tema es, se ha podido ver que el estímulo involuntario tiene muy poco efecto si tú controlas el estímulo voluntario. Si yo controlo los estímulos voluntarios y yo pongo la Biblia, no leo o no veo cosas que no son las adecuadas y tal, cuando aparece un estímulo involuntario que es negativo, incluso hasta podría ser pecaminoso en algunos casos, porque es realmente una oferta sensual o cualquier cosa de ese tipo, tu cerebro reacciona coherente con los estímulos voluntarios que tú has puesto en tu mente. Y entonces eso dirá, no me gusta, eso no lo quiero, eso lo repudio, no me vale. Mientras que si el estímulo voluntario no es adecuado, el involuntario te coge de esclavo. Se ve claro, ¿verdad? Tu mente, mirad, hay una cosa que a mí me gusta mucho remarcarla, y es que el cerebro es coherente, vive de la coherencia, y cuando le sometemos a incoherencia, sufre. O sea, fijémonos si es tan coherente el cerebro que si, por ejemplo, estamos durmiendo y diéramos la vuelta y nos ponemos de una forma que no podemos respirar bien, es fácil que nuestro cerebro genere un sueño que alguien te quiere ahogar. O sea, busca, o por ejemplo, yo recuerdo, esto es un poco personal, pero bueno, no pasa nada. Yo de pequeño tardé bastante en dejar de hacerme pipí en la cama. Tenía enuresis nocturna y a mí me daba una vergüenza tremenda eso. Con 8 años, 9 años, todavía me hacía pipí a veces. Bueno, pues resulta que, claro, cuando te pasa eso, sueñas que estás en el lavabo. O sea, tu cerebro genera un sueño que haga coherente lo que estás experimentando, hasta que te das cuenta que te estás mojando, ¿no? Entonces, claro, ya te despiertas y te das cuenta. Pero el cerebro es así. Por eso, cuando hay personas, esto es una teoría psicológica que hubo un tiempo que y aún hay personas que defienden cosas así. Ponerse delante del espejo, por ejemplo, y decir yo soy el mejor y puedo con todo, nadie me va a parar, eso es incoherente. El cerebro dice, oye, ¿de qué vas? ¿De qué rollo me estás metiendo? El cerebro, ahora tú puedes decir, voy a intentar hacerlo mejor. O sea, el intento, el deseo, o sea, voy a procurar. Bueno, eso sí, para mí es importante
el orden, o para mí es importante esto o aquello. Eso sí que el cerebro se pone a nuestro lado para ayudarnos, pero la incoherencia, el cerebro dice que nanay. Bueno, fijémonos aquí en la parte, en el área sensorial, entonces, la clave para la salud mental, porque esto es la salud mental, esto es nuestra mente. La clave es la selección y el control. ¿Queremos tener unos sentidos saludables? Seleccionemos y controlemos. Es la clave para tener salud a nivel sensorial. Cuando llegamos al área cognitiva, el área cognitiva se alimenta y se hace saludable con la salud de nuestros conceptos. Y esto es tan apasionante para mí que tengo que hacerlo muy pequeñito porque si no nos comería mucho y no podemos hacerlo así. Pero, ¿qué concepto tenemos de amistad? ¿Qué concepto tenemos de familia? ¿Qué concepto tenemos de ser padre o madre? En fin, el concepto que tenemos. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenemos de iglesia? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué concepto tenemos de lo que es obra misionera, o fidelidad, o mayordomía? ¿Son palabras importantes estas que estoy diciendo? Son importantes. Pues si estableciéramos un debate entre todos, por ejemplo, sobre qué es la iglesia, podría ser interesante. Y es verdad que la iglesia, hombre, venimos todos los sábados aquí. ¿Cómo no vamos a saber lo que es la iglesia? Pero muchas veces cuando a lo mejor juzgamos o criticamos que los seres humanos hacemos eso, no entendemos que la iglesia es un lugar para ayudarnos, para apoyarnos, para levantarnos, para... ¿verdad? O sea, a veces podemos distorsionar eso. No digo que tenga que ser así, siempre, ni mucho menos. Pero el concepto de iglesia es, dice en Timoteo, que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Sabéis que hay muchos hermanos que marchan de la iglesia porque tienen problemas con un hermano? ¿Verdad que sí? Pues la persona que hace eso no ha entendido lo que es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no es un conjunto de personas perfectas. Todos tenemos defectos, todos tenemos necesidades, todos caemos, todos fallamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, el cuerpo imperfecto de Jesús. Aquí lo único perfecto es la cabeza, porque es Cristo. Entonces yo puedo tener problemas con alguien, pero yo no puedo dejar la iglesia por eso. Eso sería una distorsión del concepto de iglesia. ¿Me explico? O sea, tener conceptos bien pulidos de temas tan importantes como lo que es la religión, lo que es la espiritualidad, lo que es la verdad, lo que es la libertad. Hoy en día pensamos que en general existe un concepto claro de lo que es la libertad, por ejemplo. Mucha gente piensa que la libertad es hacer lo que le dé la gana y que cuanto más haces lo que te da la gana, más libre eres, cuando te estás haciendo un esclavo de vicios, de drogas, de cosas. Conceptos, qué importante es tener conceptos. Democracia. Todo el mundo habla de democracia. ¿Todos tienen el mismo concepto de democracia? ¿De respeto? No. Entonces es muy importante que nuestros conceptos se ajusten a partir de fuentes verdaderas. La palabra de Dios, buenas lecturas, ¿verdad? En la iglesia los mensajes, los temas que tratamos, ajustar los conceptos. El tema de los conceptos, hermanos, es tan importante que podríamos estar no la hora o el tiempo, sino el fin de semana o la semana. Es muy importante ajustar los conceptos, beber, alimentar los conceptos de fuentes adecuadas. La palabra de Dios, por ejemplo, en el tema de familia, nos ajusta perfectamente el concepto. Pero hoy en día, ¿está claro el concepto de familia? No lo está. ¿Y el concepto de sexualidad? ¿Y el concepto de amor? Si se dice hacer el amor a cualquier cosa. O sea, los conceptos están distorsionados de una manera y el problema es que si yo estoy equivocado en el concepto de algo, voy a tener problemas. Porque yo entro en relación con la vida, con las cosas y con las personas a partir del concepto que tengo. Cuando salgamos de aquí, ¿por dónde saldremos? Porque tenemos el concepto de puerta, ¿no? No vamos a empezar a picar por las paredes. Claro, es un concepto de puerta. Y estamos sentados en sillas, porque tenemos un concepto de silla. Bueno, esos son conceptos muy claros, muy fáciles. Pero hay otros conceptos que si yo estoy equivocado con ellos, voy a tener muchos problemas, pero muchos problemas. Y en psicoterapia, por ejemplo, en muchas ocasiones tienes que ajustar los conceptos de ciertas cosas que están confundidas, muy confundidas. Bueno, entonces aquí sobre todo es el tema de los conceptos, las estructuras, no lo menciono eso, pero bueno, vienen a ser conceptos bien estructurados. Próxima vez. Bueno, a nivel de la memoria, ¿cómo hacemos saludable la memoria?
¿Cómo hacemos saludable la memoria? Guardando rencores, resentimientos, culpabilidades, lamento por lo que no hemos hecho y que podíamos haber hecho. Y si hubiera hecho esto, dicho aquello. Ese es el verbo imperfecto, ¿eh? En castellano es el pretérito imperfecto de subjuntivo. Pues ese verbo es el verbo absurdo, es el verbo imperfecto. Porque ¿cuántas veces nos decimos, ¿y si hubiera dicho? ¿O si hubiera? ¿Y si me hubiera callado en vez de decirlo? Bueno, está bien como reflexión si uno ha hecho mal algo, pues para aprender, ¿no? Pero es un verbo que si empiezas a darle vueltas y a hacerlo compulsivo, si hubiera, pues es fatal. Entonces la memoria es algo muy importante también a hacer saludable con el perdón, con la comprensión, entendiendo también que a veces hemos cometido errores, por ejemplo, y no teníamos la capacidad, ni la edad, ni la experiencia que podemos tener ahora. Yo pienso en cosas de mi adolescencia y prefiero ni pensarlas, porque digo, madre mía, qué inmadurez, qué tal. Claro, o sea, pero claro, si te sientes culpable por cosas que... No puede ser, o sea, la memoria hay que sanearla. ¿Qué dice Jesús? Bueno, Pablo en este caso, por inspiración de Jesús. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? O sea, Pedro dice, basta ya del tiempo pasado, dice en 1 Pedro 4. Pablo, Saulo de Tarso, luego ya Pablo, dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, ¿verdad? O sea, es que el Evangelio intenta sanear todo esto. Entonces, de la memoria, ¿qué tenemos que tomar? Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Nuestra memoria. Es nuestra memoria. Es nuestra memoria que se llama autobiográfica, el recuerdo de lo que hemos hecho, pensado, sentido, las relaciones que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Si nos quitaran eso, ¿qué seríamos? Sí, bueno, menos mal, sí. Bueno, realmente eso no lo sabemos, pero lo que está claro, eso lo hará el Señor, evidentemente, cuando lo mortal se convierta en inmortalidad, ¿no? Pero yo pienso que mantendrá todo aquello que sea experiencias positivas, aprendizajes, porque de lo negativo hemos aprendido mucho, ¿eh? O sea, todo lo que sea aprendizaje y cosas positivas. De lo otro, hay un texto bíblico, permitidme, que no es que esté hablando exactamente de lo que comentamos ahora, pero es que me gusta muchísimo porque está tan lleno de salud esto. En Job 11 dice así, si tú diriges tu corazón a Dios y extiendes a Él tus manos, si alguna iniquidad hay en tu mano y la echas de ti, bueno, va siguiendo, va diciendo, dice, la vida te será, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Qué bonito, ¿verdad? Sí, es 11, concretamente el texto último es el versículo 16, pero desde el 13 al 19 es pura salud espiritual y psicológica. O te acordarás de ello como de agua, ya está. ¿Vale? ¿Es algo que pasó? Ya está. ¿Has podido aprender? Bien. Entonces, nosotros obviamente conservaremos nuestra identidad, pero bueno, ahí tenemos que confiar que el Señor quitará y pondrá lo que tenga que ser, pero sabremos que somos nosotros por la vida que hemos vivido y las relaciones que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido. Muy bien, muy bien. Agradezco, cualquier pregunta y tal lo vamos así comentar. Bien, entonces, ¿qué sacamos? ¿De qué tenemos que llenar nuestra memoria? De identidad, quiénes somos, datos que hemos aprendido, o sea, aprendizaje, cosas que hemos aprendido, pues eso forma parte de quiénes somos, ¿no? Y de cómo pensamos, cómo reaccionamos ante las situaciones. Si vamos más adelante, tenemos la espiritualidad. La espiritualidad es lo más elevado de nuestro cerebro. De hecho, si nosotros cogemos y hacemos, bueno, aquí no tengo mucho espacio, pero si yo hago aquí un cerebro, si yo dibujo así, bueno, si aquí tenemos un cerebro, yo puedo coger aquí, a ver que me... lo de los colores, ¿dónde era esto? ¿Aquí? No. Bueno, no lo complico. Ah, lo he borrado. Ah, vale, está bien. ¿Aquí?
aquí, muy bien. Vale, entonces voy a coger el lila. Vale, nosotros podemos hacer aquí una escalera, ¿vale? Tenemos aquí una escalera. Cerebro reptiliano, cerebro límbico, cerebro cortical, sobre todo córtex prefrontal, y esta línea se sale porque nuestro cerebro, como decíamos antes, puede conectar con Dios. Podemos trascender, podemos orar, podemos encontrarnos con Dios, podemos contactar con Él, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Pues aquí a veces ¿sabéis? Esta escalera es muy, muy didáctica porque imaginad, ¿habéis pisado alguna vez un sitio donde se haya caído miel? ¿Miel? Sí. Yo en una ocasión en Barcelona íbamos a hacer un programa en la iglesia de Urgel y vamos a comprar miel y se me cae en la acera un tarro de miel grande para limpiar aquello. Digo, ¡oh, qué tremendo! Y además lo pisamos aquello. Bueno, o sea, imaginad en esta escalera que podemos subir y bajar de una forma bien fluida, ¿no? Fluida. Así hay, por ejemplo, miel o algo parecido, que nos quedamos enganchados en una escala. Yo me puedo quedar enganchado, por ejemplo, en la parte emocional y no soy capaz de razonar. ¿Os acordáis que comentábamos el secuestro de la amígdala? Me quedo enfadado, me quedo airado, me quedo con un problema que me afecta y tal, y no soy capaz de pensar. Secuestro de la amígdala. O puedo quedarme enganchado en la parte cognitiva y perder ese componente emocional que me permite ser empático o sentir, experimentar, y puedo ser frío. Me puedo colocar incluso en la parte espiritual y si yo me quedo ahí solo, puede ser que mi pensamiento espiritual no tenga razonamiento o no tenga sentimiento. Imaginad, fanatismo, imposición, los demás tienen que pensar como yo quiero, si no mal, etc. O sea, es muy importante que podamos fluir. Ahora, el factor que más permite que podamos fluir de una manera saludable en toda esa escalera es una espiritualidad sana, en comunión con Dios, hace que cuidemos nuestro cuerpo, nuestro soma. Aquí está la tensión arterial, aquí está la respiración, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Que tengamos emociones adecuadas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es carácter, eso es emoción, es sentimiento. El pensamiento, haya pues en vosotros los mismos pensamientos que hubo en Cristo Jesús. O sea, la espiritualidad hace que, por eso tiene un efecto tan saludable en todo. Tanto a nivel de la memoria, toda esta parte cognitiva, la parte afectiva, o sea, es una bendición. Entonces, la parte espiritual. ¿Cómo enriquecemos la parte espiritual? Bueno, aquí tenemos fe, confianza, esperanza, amor, estructuras espirituales. Esto, hermanos, a veces quizás ni siquiera somos conscientes del todo del bien que nos hace la espiritualidad bíblica. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. El estudiar, el leer la Biblia, la iglesia, o sea, es una bendición enorme, ¿no? Una bendición maravillosa. Y tiene la capacidad, la relación, la comunión con Dios, tiene esa capacidad de que podamos ser mayordomos adecuados de todos, que nos movamos cuidando esto, aquello, lo otro, utilizándolo de una manera adecuada. Vale, muy bien, aquí, ¿no? ¿O aquí? No, aquí. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Es un curso acelerado de... Bueno, muy bien. Vale, aquí entraría el temperamento, no nos detenemos en el temperamento. Bueno, eso sería ya otra área, también importante, pero pienso que es mejor que vayamos adelante en esto. Tenemos el área afectiva, emociones, sentimientos, y aquí los dos factores que hacen más saludable nuestra vida emocional es el amor y el perdón. El amor y el perdón. El amor del que hablábamos esta mañana y el perdón como un depurador maravilloso de nuestro psiquismo. Yo muchas veces lo he comparado, y creo que la comparación es muy válida, con los riñones, ¿verdad? ¿Para qué sirven los riñones? Para filtrar, ¿verdad?, las impurezas, ¿eh? Los riñones consiguen que las impurezas de la sangre, bueno, pues vayan pasando a la orina y finalmente pues, son excretados. Bueno, cuando no funciona el mecanismo del perdón en nuestro cerebro, nos intoxicamos. Igual que ocurriría si no funcionaran los riñones, ¿verdad? Si no funcionan los riñones nos intoxicamos o morimos, o bueno, nos hacen diálisis y tal, porque si no es que nos morimos. El perdón es el mecanismo que Dios ha establecido
para depurar nuestro cerebro, porque cometemos errores, nos sentimos culpables a veces están los resentimientos, los rencores. Eso es pura toxina para el cerebro. Entonces, el Señor nos ha dado ese mecanismo, el mecanismo del perdón, que por cierto no es un mecanismo fácil. Es fácil perdonarle 10 euros a un amigo, ¿no? Eso no tiene mayor. Pero hay veces que hay daños, hay cosas importantes. Y pienso que todos a lo largo de la vida, por lo compleja que es la vida, podemos haber tenido daños recibidos importantes. Y el perdón no es algo fácil, al punto de que el perdón se hace posible, especialmente en situaciones críticas, por comunión con Dios. Además, hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Sabemos, ¿verdad?, que el alcohol se incorpora al metabolismo, ¿verdad?, de una persona, ¿no? Por eso está el delirium tremens, todo esto, porque la persona que se alcoholiza llega un momento en que si no tiene alcohol, su metabolismo se queja con una intensidad tremenda, ¿no? Se ha incorporado dentro del metabolismo, del funcionamiento del cuerpo. Pues el resentimiento, el rencor, tiene una facultad, entre comillas, parecida. Se integra en el mecanismo de funcionamiento de la persona y puede condicionar toda su salud mental. Y aquí yo recuerdo una experiencia que a veces he contado, y no sé si incluso he escrito, no, contado solo, de una mujer, y eso es un caso real, una mujer que tuvo un problema, una discusión fuerte con una persona conocida, y entonces cuando ya se van una por un lado y la otra persona se va por el otro lado, entonces se quedó con la idea de que no le había dicho todo lo que tenía que haberle dicho, que tenía que haberle dicho unas cuantas cosas más, ¿no? Y entonces cuando llega a su casa empieza a escribir una carta con todo lo que no le había dicho y le manda esa carta. Entonces la receptora de esa carta, cuando está leyendo lo que había escrito la otra persona ahí, notaba como le subía un furor por dentro tremendo. ¿Qué hizo esta persona con la carta esa? No la quemó, no la tiró, la dobló y la guardó en el armario. ¿Y sabéis? Cuando pasaba un poco de tiempo y había perdido ese furor interior, ¿sabéis lo que hacía? Iba al armario y la leía otra vez, para que le subiera otra vez aquello y se acordara bien de la ofensa que le había hecho la otra persona. Imagínate, o sea, era como un activador, ¿cómo se llama eso que toman algunas personas? Un Red Bull de esos, que eso es una bomba de cafeína terrible, ¿no? Bueno, pues algo así, ¿no? O sea, es muy importante, por eso el amor y el perdón son los elementos que más producen salud a este nivel. A nivel del área actitudinal está el tema de la atención, las sanas motivaciones. El control de la atención es muy importante, muy importante. Ya interviene allí, pero en este punto es también fundamental. ¿Sabéis? La atención es algo... Nosotros tenemos unos sentidos que captan una información, tanto como se calcula unos 70 gigabytes de información. O sea, nuestros ojos captan 70 gigabytes, eso es tela, de información, de colores, de detalles, de todo tipo de cosas. Luego el nervio óptico solo traslada 1 gigabyte. Eso tiene mucho que ver en el tema del aprendizaje, es un dato muy importante, pero no es el tema ahora. Entonces, la atención, ¿qué es la atención? La atención es que nosotros cerramos el ángulo y prestamos atención a algo, ¿no? Sabéis que hoy en día se habla mucho de la atención plena, ¿no? Eso es ¿cómo se llama la palabra? Por favor, que se habla mucho en el tema de meditación. Mindfulness, exactamente, mindfulness es en inglés. Mindfulness, la plena atención, ¿no? el ser plenamente conscientes. Yo siempre que escucho al respecto de esto, digo, no es verdad. Porque si tú tienes plena atención a lo que sea, pero no cuentas con Dios, no tienes plena atención. Dios es el que te da la plena atención para vivir las cosas tal como Él desea que las vivamos, ¿no? Desde una perspectiva espiritual. Entonces, pero qué importante es la atención, enfocar la atención en las cosas importantes. Ya no hablamos de estímulos, sino de pensamientos, de dar importancia a las cosas importantes, etc. Focalizar nuestra atención en lo trascendente, en lo valioso. A nivel de área expresiva, que es el tema del lenguaje, sobre todo, también los gestos, qué importancia tiene la limpieza y la verdad. La limpieza y la verdad.
La limpieza, ¿qué significa la limpieza? Antes a un niño que decía una palabra fea decía, te voy a lavar la boca. ¿Eso lo habéis oído? Se dice también, aquí en España por lo menos se dice, te voy a lavar la boca, porque han dicho una palabra fea, ¿no? La importancia de las palabras es difícil medirla o pesarla. El lenguaje es importante, la forma en que hablamos, la forma correcta con la que hablemos, sin decir ciertas cosas, ciertas palabras, y aumentando otras que pueden ser muy positivas. Esto es un punto también muy importante porque el lenguaje tiene una influencia tremenda en nuestro cerebro, no solo el escuchado, sino el emitido por nosotros. Entonces, que sea un lenguaje limpio y que sea un lenguaje verde. La mentira, la medio verdad, eso es difícil ser conscientes de hasta qué punto debilita nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y nuestra idea. El hombre íntegro anda seguro. El camino de integridad es fortaleza, dice, para el hombre íntegro. La persona que habla verdad en su corazón. La persona que tiene presente el texto de 1 de Juan que dice que ninguna mentira procede de la verdad. El lenguaje limpio y verdadero es muy, muy importante a nivel de la salud en ese área. En el área de la conducta, el actuar bien, hacer lo correcto, y aquí yo veo que el reloj corre y no quiero excederme. Y entonces yo voy a quedarme en el punto donde yo vea que ya falta unos minutos solo. Pero quiero a nivel de la conducta, deciros algo que puede sonar hasta un poco mal. Acabo de hablar del lenguaje, pero hay una palabra que a mí no me gusta nada, pero que forma parte de un concepto que planteó un historiador italiano que se llama Carlo Cipolla. Bueno, se llamaba, murió hace unos años. Este historiador italiano, pues, elaboró la teoría, él llama así, la teoría de la estupidez humana. Y a mí la palabra estúpido no me gusta, no la digo nunca. A nadie le diría estúpido, pero existe, la palabra existe. Y él elaboró la teoría de la estupidez humana. Y en este apartado de la conducta y del lenguaje, creo que procede comentarlo, porque podemos obviarlo, pero es que me parece que es muy interesante. A mí personalmente me ha hecho francamente bien. Él dice que hay 4 tipos de personas. Yo voy luego a cuestionar una cosa, Luego hay una cosa que yo, para que me sea útil, le hago un giro. Ya veremos a ver lo que opináis vosotros y lo adaptáis como consideréis. Él dice que hay 4 tipos de personas. Las personas crueles, él le llama crueles. Crueles son las personas que hacen cosas para su solo beneficio, ¿vale? Su solo beneficio. Si perjudica al otro, no le importa. Él busca su beneficio, su ventaja, y no le importan los demás. Si los demás se fastidian, pues se han fastidiado, ¿vale? A estas personas él le llama los crueles. Luego habla de los ingenuos. Los ingenuos, en el concepto de Carlo Cipolla, son aquellos que se dejan continuamente abusar. O sea, se aprovechan serían los crueles, que se aprovechan de personas de una forma sistemática, y las personas que son pasivas ante esa situación y se dejan continuamente pisar, avasallar, que se aprovechen de ellos, ¿vale? Eso sería la actitud que marcaría la persona ingenua. Luego están un tercer grupo que él menciona, son los inteligentes. ¿Quiénes son los inteligentes? Los inteligentes son aquellos que buscan su bien y también del otro. O sea, que buscan su desarrollo, su crecimiento, etc. Imagínate un negocio, por ejemplo, pues busca, evidentemente, pues, trabajar, sacar un beneficio, etc., pero no perjudicando a nadie, sino buscando que lo otro también sea bueno para la otra persona, ¿vale? Y el cuarto grupo, ahí es donde está el punto clave de su teoría, dice los estúpidos. A mí me gusta decir más los necios, estúpidos, que suena un poco feo, pero él lo llama así, estúpidos, porque su teoría es la teoría de la estupidez humana. Bueno, entonces él, a partir de ahí, elabora unas leyes. Solo voy a mencionar 2, hay varias, pero las 2 más importantes son, él dice, hay más estúpidos que la suma de los otros 3 grupos. Eso es lo que dice él. Los 3 grupos, crueles, ingenuos, inteligentes, sumados todos, hay menos que estúpidos, ¿vale? Y luego, el segundo aspecto que él menciona es, los más peligrosos son las personas que están en el grupo de los estúpidos,
porque los crueles entienden lo que quieren hacer, porque, en fin, les ves venir, ¿no? Porque buscan su beneficio, aunque sea en perjuicio tuyo. Pero claro, el estúpido, las características que tiene, según Carlo Cipolla, es que hacen daño a los demás, pero ellos no sacan ninguna ventaja. Incluso pueden sacar perjuicio para sí mismos. ¿Se ve la idea? O sea, le llama estúpidos porque, o sea, te estoy fastidiando a ti, pero yo no estoy sacando ventaja. Incluso a lo mejor salgo mal. Bueno, fijaos, ahí está el tema de la estupidez, ¿no? Bueno, aquí quiero deciros el giro que para mí ha sido muy... Probablemente sí que haya personas dentro del grupo de los crueles que en su forma general de proceder intentan aprovecharse de los demás. Puede haber un grupo así. Pueden existir como grupos. Pero a mí eso no me aporta mucho. Vamos a ver, yo no me considero cruel. No me considero cruel. Tampoco me considero ingenuo. ¿Qué voy a decir? ¿Que soy inteligente? Solo me queda uno. Claro, si yo lo hago de esta manera, pues claro, o digo que soy inteligente o que soy estúpido. Bueno, ¿qué es lo que me sirve a mí? No me sirve ponerme aquí o allá, pero sí sé, y os puedo asegurar, que cada vez que yo hable inadecuadamente a un hijo, por ejemplo, en un momento que esté nervioso o lo que sea, y yo no saco ventaja de eso, estoy siendo estúpido. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, probablemente no me consideraré una persona estúpida, pero siempre que hacemos algo, decimos algo, sea en la familia, sea en la iglesia, sea donde sea, decimos o hacemos algo que puede dañar, herir a una persona, pero ni siquiera vamos a sacar ninguna ventaja, o sea, vamos a salir peor. Estamos teniendo una cosa. ¿Estáis de acuerdo con eso? Y eso, ahí está. Entonces, yo no me pondría a lo mejor ahí, pero lo cierto es que a veces uno cae en eso. Entonces, qué importante a nivel del área expresiva y del área de la conducta que propendamos por la voluntad de Dios para nosotros estar en el lado inteligente, que es lo que Jesús hacía, ¿no? Buscar el bien de las personas. Y no era en perjuicio de él, porque él, en fin, su comportamiento y su actitud eran así. Muy bien. Si vamos a los hábitos, en el hábito juega un papel fundamental el dominio propio y la constancia. En el carácter, la característica que hace más noble y crecido un carácter es la disposición al servir, a ayudar a las personas. La persona que tiene esa humanidad de ayudar. Y desde luego el servicio es bien inteligente. Cualquiera de nosotros, cuando tenemos una actitud adecuada con una persona, cuando nos ponemos en una actitud de servicio, ¿cómo nos sentimos? No lo haces por eso, pero tú mismo sientes el beneficio de la ayuda, del servicio. Es el nivel más alto del carácter. Y a nivel de la personalidad, la flexibilidad y la apertura son signos fantásticos de salud. La persona que es flexible, que es capaz de adaptarse a las situaciones. Aquí no está puesto, pero la persona que es estable emocionalmente también. La flexibilidad, la estabilidad, la capacidad de reaccionar de una forma adecuada ante las situaciones. Eso es una personalidad. Entonces, esto, la hermana Joy, por cierto, en los libros de mente, carácter y personalidad, si leemos los primeros capítulos, viene, no dice todo esto, evidentemente, pero se mueve en otra terminología, pero si lo leemos, vemos que habla de los sentidos, habla de las emociones, habla del pensamiento, habla del carácter, porque es así. Entonces, en esto que estamos viendo serían entonces las claves, los puntos clave de cada parte de nuestra actividad mental para hacerla saludable. Y bueno, yo tengo aquí bastante más, pero la hora ya es prudente, entonces, ¿qué efecto tienen? Uy, el TikTok, sí, los vídeos, sensorial, sí. El TikTok o el Instagram, todo esto hay que utilizarlo muy bien. Bueno, yo TikTok no tengo, Instagram sí porque hago pequeños vídeos. Me animaron y al final los voy haciendo, de vez en cuando voy haciendo estos cortitos. Pero sabemos que en Instagram te podrías estar ahí, bueno, el tiempo que fuera, ¿no? Bueno, eso está muy estudiado. Lo que hacen estas imágenes así que van pam, 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 es una estimulación del cerebro a nivel del área tegmental ventral, que es un área del tronco del encéfalo,
y entonces eso produce una secreción de dopamina en un núcleo accumbens, o sea, bueno, es un mecanismo ahí, está continuamente con dopamina, fomenta lo que es el circuito dopaminérgico, y eso es un estímulo muy negativo, muy negativo. En nosotros, nuestro cerebro está hecho pues que tenemos apetito, nos gusta algo, o compramos algo que nos gusta, en fin, de una forma normal y saludable, pues la dopamina es la que te da motivación, es la hormona de la motivación, y es una de las positivas. Pero ese estímulo lo que hace es que produce un desajuste de un núcleo, el núcleo accumbens, y entonces se pierden ganas por otras cosas que son positivas. De forma que la persona se va devaluando en cuanto al interés por cosas como en la lectura, por ejemplo, la espiritualidad, una vida devocional, etcétera, etcétera. O sea, eso realmente es muy perjudicial mantenido. Una cosa es que una persona mire unas cosas y tal, pero la persona que se engancha ahí, que se engancha a ese estímulo mental, eso es tremendamente negativo. Son chispazos de dopamina, igual que ocurre, por ejemplo, en las drogas es el mismo mecanismo. Estimula ese núcleo accumbens, que se le llama botón del placer, o sea, es el núcleo del placer, y el botón de compra se le llama botón de compra. O sea, porque cuando se estimula esto, es lo que te lleva a comprar. Y ese mecanismo con las drogas llega un momento en que se desajusta y las personas necesitan más y se descabalaban completamente. Bueno, el TikTok en otro nivel, pero es una parte muy importante de nuestro cerebro que tenemos que cuidar. Si no, ya digo, o sea, es que entonces lo demás ya no importa. Esto, por ejemplo, con los niños también funciona en el sentido de que, ¿qué es lo que estimula a un niño, por ejemplo, delante de la televisión? Color, movimiento y sonido. Estas tres cosas. Color, movimiento y sonido. Y claro, ¿qué es lo que está haciendo ese color, movimiento y sonido? Estimulando la dopamina, estimulando la dopamina, estimulando dopamina, estimulando dopamina. Por eso hay que regular mucho en las horas de exposición, o el tiempo de exposición, no horas, el tiempo de exposición de los niños, y especialmente en los primeros años, delante de las pantallas, porque desajusta su circuito dopaminérgico. Claro, luego ve tú con papel y lápiz. O sea, quiero decir, su circuito está totalmente desvariado. Claro. Bueno, yo me quedo aquí porque esto es muy largo y hay muchas cosas, pero el tiempo es razonable, ¿eh? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario o algo, pues encantado, ¿eh? Si no, pues sí, es un buen tema. Sí, sí, léelo. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Eso tiene que ver justamente a nivel de los estímulos. Examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Eso es lo que es agradable para Dios. Bueno, pues que el Señor nos ayude a crecer en cada una de estas áreas que somos nosotros, eso, ¿eh? Porque es lo que el Señor nos ha dado de más valor, nuestra vida. En un mundo donde hay culto a la imagen, bueno, se dice culto al cuerpo, pero no es culto a los riñones ni al hígado, es culto a lo externo, a la imagen, ¿no? Bueno, en un mundo donde invade todo esto, el cristiano tiene que ser irreprensible, en ese texto también dice, en espíritu, alma y cuerpo. Soma, sige y neuma. Que Dios os bendiga mucho y gracias por la oportunidad de estar con vosotros.